Bendecidos tengan ustedes muy buenos días en esta mañana. Les saludo a todos los dioses en todo lugar donde se encuentren y les doy la bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Gracias por estar llevando su divina palabra cada día. Aquí siempre vengo hablándole la palabra y quiero seguir en una segunda parte este mensaje del árbol olivo silvestre y el olivo natural también. Pero para eso quiero leer primeramente en Mateo, cuando nos habla la palabra de la higuera. Era una pregunta que le hicieron los discípulos al Señor Jesucristo: ¿cuándo será su venida? Y les habló de tantas cosas, pero también les habló de la higuera que se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 24, el verso 32. Dice: de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Asimismo vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahí está hablando de esta generación, dice. O sea, hablando, se puede decir, de hoy en día, mejor dicho, el mensaje que es auténticamente para ahora, porque cuando él daba todas esas señales, figúrense que han pasado ya 2000 años, pero se están dando las señales que él dijo. Y también dijo de la higuera aprender la parábola. Nosotros conocemos que la higuera que habla el Señor Jesucristo es la nación de Israel. Entonces es por eso, mis amados hermanos, que quiero aclarar bien este asunto, porque Israel, la profecía era que tenía que venir el Salvador del mundo, Yeshua, y ellos esperaban ya, ese era ya la salvación para ellos. Pero ¿qué pasa? Que Dios detuvo ahí un poco esta parte, que era el pueblo de Israel, que es el pueblo escogido de Dios, el pueblo de la promesa, para buscar otro pueblo que era el pueblo gentil. Y por ese otro pueblo gentil es lo que se detuvo esa promesa. Eso fue como un paro que hubo ahí. Y para eso quiero leer también en Romanos, el capítulo 11. Como es un poquito medio largo la lectura, me voy a poner los lentes. Dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, y de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, las obras ya no son obras. ¿Qué pues? Los que buscan Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Miren lo que está diciendo ahí, que fueron endurecidos.
hasta ahí quiero llegar a esta primera parte de la Sagrada Escritura, porque el apóstol Pablo está haciendo ver de cuando ellos, la promesa era para ellos. Pero sigo leyendo acá en este lugar, dice desde el verso 25: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob y la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces, mis amados bendecidos, ahí está hablando de Israel. Luego dice: todo Israel será salvo, pero dice que habrá un endurecimiento. Y ese endurecimiento, ¿por qué? Porque Dios, Él también prometió salvar a los gentiles, porque esa es la promesa de que Dios le escogió al apóstol Pablo para llevar el evangelio a los gentiles. Y esto también, ahorita se me vino este texto que está en Gálatas, el capítulo 2, el verso 7, donde dice el apóstol Pablo. Vamos a leerlo. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Entonces, miren, hermanos, o sea, es por esa razón quiero explicar bien este asunto. ¿Cuáles tenían el evangelio de la circuncisión? Era el pueblo judío, era el pueblo de Israel. Entonces, por eso Pablo está haciendo ahí conocer al pueblo de Dios que a él le había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, a las naciones gentiles, a nosotros. Pero el evangelio de la incircuncisión tiene premios, tiene esa palabra que dice que nos salva a nosotros por fe y por gracia de Dios. Por eso Pablo, él explica la fe y afirma la gracia de Dios. Dice: por gracia de Dios somos salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso dice: la obra ya no puede ser obra. Eso es lo que está explicando el apóstol Pablo, porque cuando el apóstol Pablo habla a los romanos, también él hace referencia del pueblo de Israel. En otras palabras, la higuera que yo había leído desde un principio en el libro de Mateo, pero Cristo dijo de la higuera aprender la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brota, sabemos que está cerca. Miren, ustedes saben muy bien que el pueblo de Israel fue disperso, salió a los 70 años después de Jesucristo, cuando fue sitiado por los soldados romanos. Le dieron una posibilidad de que salgan. Entonces la mayoría salieron y fueron a parar por distintas naciones, en Europa sobre todo. Algunos llegaron hasta España. Entonces de ahí pasa que, por ejemplo, ellos llegaron también a Roma, y muchos bendecidos, muchos judíos fueron muertos por los romanos, y aún Pablo también, aún Pedro también fue muerto en Roma. Por eso dice que en el tercer viaje que el apóstol Pablo hacía a España, él pensó hacer el tercer viaje ya a España, llevando el evangelio. No lo dejaron, en Roma lo mataron, porque ellos no querían saber nada del pueblo judío. Cuando oían hablar de los judíos, ellos pensaban que era algo malo y los iban matando, eliminando. Pero muchos escaparon por otros lugares. Entonces fue formándose ese pueblo y después regresaron, pero ya casi a los 2000 años. En el año 1948 ya regresó todo el pueblo de Israel. Iban llegando y Israel nuevamente se formó un estado,
o aquellas personas que iban llegando adelante. Entonces de ahí nosotros tomamos, porque la escritura dice en Salmos 90 parece que es, donde dice que los días del hombre serán 70 años y los más robustos 80 años. Entonces dice, ahí en lo que habíamos leído en Mateo, dice que no pasará esta generación hasta que no vea. La generación que habló Jesucristo es la misma que dice el salmista, de los 70 años y los más robustos 80 años. Entonces hay una diferencia de 10 años. En esta diferencia de 10 años es cuando aparece el Salvador del mundo. Cuando aparece, pero también hay que tener, él ahí mismo en ese mismo capítulo 24 de Mateo dice, tengan cuidado porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán y a muchos lo torcerán del camino. Entonces voy a leerles mejor esa parte para que se den cuenta cómo es lo que sigue diciendo más allá. Miren, dice que los discípulos le preguntaron, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y ahí ya entra lo que hablé de la parábola. Y más acá sigue diciendo, y no entendieron hasta que vino el diluvio, cuando Dios dice, Jesucristo dice que será como los días de Noé, la venida del Hijo del Hombre, o como los días de Lot. Acá en el verso 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia pusiere o supiere a qué hora vendría el ladrón, dice, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces miren, son cositas que nos habló el Señor Jesucristo con respecto a lo que yo estoy hablando también en este momento, de que hay que estar ceñidos. Pero también el apóstol Pablo habló de que va a venir diversos evangelios. Miren lo que dice aquí, leemos en Gálatas el capítulo 1 verso 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir a un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema, ¿qué quiere decir? Sea maldito. Que sea un evangelio diferente, o sea, ¿cuál evangelio? El evangelio de Pablo, porque allá lo que habíamos leído en Mateo dice estar preparados, velar y orar. Y acá el apóstol Pablo está diciendo que tengamos cuidado porque vienen diferentes evangelios. Miren, la gente, a mí el día de ayer me invitaron por ahí en un hogar a predicar y me cayó un poquito de nuevo porque yo aquí en esta ciudad yo vivo solo, casi no hay otro hermano por ahí también, pero no habemos más, entonces nosotros no nos reunimos, no hay a dónde reunirse. No es que nosotros no queramos reunirnos, pero yo paso aquí, se puede decir solo, porque el hermano también conoce la verdad, pero él más pasa en Machala. Pero esta familia me invitó a predicar en su casa porque han tenido un enfermo y para mí que están escuchando los mensajes que yo mando, porque según las preguntas que ellos me hicieron, me daba cuenta que ellos estaban escuchando los mensajes que yo bajo a YouTube y los mando a Google. Y entonces eso trae, miren, yo por eso no me preocupo,
Porque los hijos de Dios, los escogidos, el pueblo de Dios, ese va a buscar las cosas de Dios. Va a buscar también a sus escogidos, a los siervos. Y sabe que yo soy una persona que llevo la palabra. Entonces yo les pude ir contestando y me di cuenta que ahí había también gente de algunas religiones y me increpaban, me hacían preguntas y yo les iba dando. Y ya les digo, sobre todo se ofrecía yo les hice conocer qué cosas son los rudimentos, que está en Hebreos el capítulo 6, versos 1 y 2, cuando el apóstol Pablo dice dejar los viejos rudimentos. Porque ustedes conocen que las iglesias evangélicas predican el evangelio, es verdad que lo predican, pero lo mezclan al evangelio, le meten ley y le meten gracia y siguen los rudimentos. ¿Qué cosas son los rudimentos? Primeramente el bautismo, es un rudimento. El perdón de pecados, el arrepentimiento, ellos todo eso lo mezclan. La imposición de manos, ahí está en Hebreos el capítulo 6. Cuando yo le leí esto, dice, ¿y por qué el pastor no nos enseña eso? Porque ese no es culpa mía, es culpa de que están siguiendo otro evangelio diferente. Y me tocó leerles esta cita de Gálatas el capítulo 2, verso 7, pero yo les hice ver que los dos eran apóstoles, Pedro y Pablo, pero Pedro era de condenar. Y lo voy a seguir leyendo, Gálatas, el capítulo 2, del verso 11 hasta el 14, mire cómo dice. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con ellos, con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, ahí está la respuesta. Y eso yo también les había leído a ellos, porque ellos pensaban que todos los apóstoles eran iguales, y no es así. Ahí la escritura dice clarito, Pedro era de condenar. ¿Por qué? Porque estaba aplicando un evangelio de la circuncisión al pueblo que era el pueblo gentil, que nosotros no tenemos que ver nada con lo de la circuncisión. Claro que los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel son buenos, que también nos vale para nosotros, pero nosotros somos salvos por gracia. Si nosotros vamos un poquito adelante en Efesios, nosotros ya fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Mire lo que dice el capítulo 1, verso 3 de Efesios. Bendito sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fueseis santos sin mancha delante de Dios, en amor, habiéndonos perfeccionado o predestinado para ser adoptados hijos suyos por efecto de su voluntad. Entonces dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y si Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿qué tenemos que ver nosotros? Porque por ahí una hermanita me reclamaba, dice, pero usted a veces toma una cerveza, usted a veces baila. Y yo por eso yo le digo, yo me daba cuenta que eran evangélicos. Y yo le digo, ¿y qué tiene de pegarme un baile? ¿Me voy a condenar por eso? ¿O qué tiene de tomarme una cerveza? Le digo, esto solo aplica en las iglesias evangélicas. No, le digo, y yo no soy religioso. Yo sigo la palabra de Dios, yo soy un bendecido, pero estoy
llevando la palabra en mi mente. Porque Dios no habita por allá en ninguna religión, ni templo, ni grupo alguno, ni una persona que diga que es Jesucristo, no. Él está en vosotros, en este cuerpo. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, mis amados bendecidos, mis amados hermanos, esta es la palabra que yo les he traído en este día para estar con ustedes. Y saludándoles siempre, también allá en Brasil, a los abençoados, a los que están siempre remitiéndome, mandándome los mensajes, haciéndome preguntas, a todos los abencados allá. Saudade a todos mis hermanos en Cristo, a los bendecidos, a los abençoados do Brasil. Dicen, yo te quiero conocer, porque ellos el interés de ellos, ¿cómo le digo? La preocupación es que ellos saben que yo soy Enoc. Dicen, yo quiero hablar contigo, ¿por qué tú dices que eres Enoc? Soy Enoc porque escuché la palabra que me dijo, tú eres Enoc. Nosotros no solo somos producto de esta existencia, nosotros hemos tenido varias existencias. Y en esa existencia yo fui Enoc, por eso es lo que me dice, tú eres Enoc, pero estoy con otro cuerpo. Ese tema les estaré hablando en otro día, hablándoles un poquito sobre esto, que la gente también llama reencarnación, pero nosotros no la llamamos reencarnación, sino la preexistencia de la vida del Espíritu. Gracias, hermanos. Le doy gracias a Dios por haber estado con ustedes en esta mañana. Estaré en otro día si así Dios lo permite. Muy buenos días. Permiso.